Te han enseñado que tu mayor enemigo es la deuda, que para construir riqueza, lo primero que debes hacer es eliminarla por completo, cueste lo que cueste. Durante más de 50 años en los mercados, gestionando miles de millones de dólares a través de múltiples crisis, desde la estanflación de los 70 hasta el colapso de 2008 y la pandemia de 2020, he visto cómo esta creencia, aparentemente sensata, ha destruido más potencial de riqueza que cualquier caída bursátil. La mayoría de la gente piensa que el camino hacia la seguridad financiera es tener cero deudas. La realidad es que esa es una ruta directa hacia la mediocridad financiera, un juego diseñado para que nunca escapes de la carrera de la rata. El verdadero problema no es la deuda en sí misma. El problema es que no entiendes la máquina económica en la que operas. Y sobre todo, no entiendes a su componente más poderoso y sigiloso, la inflación. La gente confunde la paz mental de no deberle nada a nadie con la verdadera seguridad. La verdadera seguridad no es tener cero pasivos, es tener un sistema de activos que crece más rápido de lo que la inflación devalúa tu dinero. Lo que separa a los inversores que sobreviven y prosperan de los que quiebran no es su capacidad para evitar la deuda, es su capacidad para utilizar la deuda correcta. Piensa en la economía como una gran máquina compuesta de engranajes. El crédito o la deuda es uno de los engranajes más grandes. Mueve el sistema. Los bancos centrales, para estimular la economía, bajan los tipos de interés e imprimen dinero. Esto inevitablemente crea inflación. La inflación es simplemente la erosión del poder de compra de tu dinero. Un euro hoy compra más que un euro mañana. La mayoría ve esto como un enemigo, un impuesto silencioso que se come sus ahorros. Y lo es, si solo tienes ahorros en efectivo. Pero para el inversor inteligente, la inflación es una herramienta. Es un aliado secreto. Permíteme explicarlo. Cuando pides un préstamo a tipo fijo, digamos una hipoteca para comprar una propiedad, fijas tu deuda en los euros de hoy. Tu obligación de pago es estática. Si debes 200, 1.000 euros, deberás 200. 1.000 euros dentro de 10 años. Pero el valor de esos 200, 1.000 euros no será el mismo. La inflación habrá hecho que cada euro valga menos. Mientras tanto, el activo que compraste con esa deuda, la propiedad, tiende a apreciarse con la inflación. Su valor nominal aumenta. Tus ingresos, con el tiempo, también tienden a subir con la inflación. Así que te encuentras en una situación asimétrica y maravillosa. Tu activo sube de valor. Tus ingresos para pagar la deuda suben. Pero la deuda en sí misma permanece fija. Y su valor real, su peso en la economía, se encoge cada año. Estás pagando una deuda del pasado con dinero del futuro, que vale menos. La inflación está, en efecto, pagando una parte de tu préstamo por ti. El error que te empobrece es apresurarte a pagar esta deuda. Es usar tu valioso capital, tu capacidad de inversión, para liquidar un pasivo que se está devaluando por sí solo. No se trata de no tener deudas. Se trata de tener deudas inteligentes. La deuda mala es la que usas para consumir. Tarjetas de crédito con intereses del 20% para comprar cosas que pierden valor. Esa es un ancla que te hunde. La deuda buena es la que usas para adquirir activos productivos. Un préstamo a un interés bajo para comprar un inmueble que genera alquileres. Para montar un negocio o para invertir en una cartera diversificada de activos que, históricamente, ha rendido por encima de la inflación y del coste de la deuda. Puedes tener la gratificación instantánea de liquidar tu hipoteca o puedes tener la libertad financiera a largo plazo. El universo rara vez te permite ambas cosas al mismo tiempo si empiezas con recursos limitados. El sistema está diseñado para transferir riqueza de aquellos que le temen a la deuda a aquellos que la entienden. Los gobiernos son los mayores deudores del mundo y utilizan la inflación sistemáticamente para reducir la carga real de sus obligaciones. Los ricos hacen exactamente lo mismo a nivel personal. Convierten el dinero del banco en su propia máquina de generar riqueza. Este es uno de los principios fundamentales que aprendí tras analizar cientos de años de ciclos económicos. Los patrones se repiten. El dinero cambia de manos de los que no entienden el sistema a los que sí lo entienden. Mi objetivo es que tú estés en el lado correcto de esa transferencia. Si estos conceptos empiezan a resonar contigo y quieres profundizar en los principios que gobiernan la máquina económica y cómo aplicarlos a tu vida, suscríbete para no perderte las próximas lecciones. Para entender por qué apresurarse a pagar la deuda correcta es un error fundamental. Primero debes desaprender lo que crees que sabes sobre el dinero. La mayoría piensa que el dinero en el banco es un activo seguro, un refugio. La realidad es que el efectivo es uno de los peores activos que puedes mantener a largo plazo. Es un trozo de hielo que se derrite en tu mano. ¿Por qué?
Porque la máquina económica global está diseñada para funcionar con una dosis constante de inflación. Los bancos centrales, como la Reserva Federal o el Banco Central Europeo, tienen mandatos explícitos de mantener la inflación en torno al 2% anual. Esto no es un accidente ni un efecto secundario no deseado. Es el objetivo principal del sistema. Piensa en la economía como un motor complejo. El crédito, que es la creación de deuda, es el aceite que lubrica todos los engranajes. Para que la gente y las empresas pidan prestado y gasten, incentivando el crecimiento, el coste del dinero debe ser manejable y debe haber una expectativa de que los precios y los salarios subirán en el futuro. La inflación es esa expectativa. Una inflación del 2% puede no parecer mucho, pero sus efectos a lo largo del tiempo son devastadores para quien solo ahorra. Compone en tu contra. En 35 años, una inflación constante del 2% reduce el poder de compra de tu dinero a la mitad. El euro que guardaste hoy comprará la mitad de bienes y servicios en 3 décadas. Lo que separa a los que construyen riqueza de los que ven cómo su esfuerzo se evapora es entender este mecanismo. No se trata de evitar el sistema, se trata de posicionarse en el lado correcto de su flujo. Cuando tomas una hipoteca a 30 años con un tipo de interés fijo del 3%, has hecho un pacto con el diablo a tu favor. Has bloqueado el coste de tu deuda en los euros de hoy. Mientras tanto, el Banco Central está trabajando activamente, día y noche, para devaluar esos mismos euros. Cada año que pasa, tu salario nominal tiende a subir con la inflación. El valor nominal de la casa que compraste tiende a subir con la inflación, pero tu pago mensual de la hipoteca permanece congelado en el tiempo. Estás pagando una deuda del pasado, que es grande y pesada, con dinero del futuro, que es más abundante y ligero. La objeción que escucho a menudo es, pero Rey, la deuda es un riesgo. ¿Y si pierdo mi trabajo? ¿Y si los precios de la vivienda caen? Y es una objeción válida que nace de un instinto de supervivencia. Pero es una pregunta incompleta. La pregunta correcta no es cómo eliminar todo el riesgo, porque eso es imposible. La pregunta es ¿qué riesgo es peor? ¿El riesgo visible y agudo de un impago, que puedes mitigar manteniendo reservas de efectivo y un buen seguro? ¿O el riesgo invisible, crónico y garantizado de la inflación, que erosionará el 100% de tus ahorros en efectivo si no haces nada? Puedes tener la ilusión de seguridad que te da no tener deudas, o puedes tener la seguridad real que te da un sistema de activos robusto. El universo raramente te permite ambas cosas. En mis 50 años en los mercados, he visto este patrón repetirse una y otra vez. En la estanflación de los 70, tras la crisis del 2000, y de forma masiva después de 2008. Los gobiernos acumulan deudas impagables y la única salida indolora es imprimir dinero y devaluar la moneda, haciendo que la carga de la deuda sea más ligera. Al usar deuda a tipo fijo para comprar activos, simplemente estás replicando a escala personal la misma estrategia que usan los gobiernos más poderosos del mundo para sobrevivir. Estás alineando tus intereses con los de la propia máquina. Ahora profundicemos en la anatomía de la deuda, porque es crucial distinguir el veneno del nutriente. La sociedad te agrupa toda la deuda en una misma categoría de mala, pero esto es un error de pensamiento tan grave como confundir la comida con el veneno. He gestionado miles de millones a través de múltiples crisis y he aprendido que la línea que separa el apalancamiento que crea imperios del que causa la ruina es la intención y la estructura de esa deuda. La deuda mala es la que se usa para el consumo. Es la tarjeta de crédito con un 22% de interés que usas para comprar un televisor nuevo, unas vacaciones o ropa. Es el préstamo personal para un coche que empieza a depreciarse en el momento en que sale del concesionario. En este escenario, estás pagando intereses por un pasivo o por un activo que pierde valor. Es un doble golpe negativo. El interés compuesto trabaja en tu contra de la forma más brutal posible, creando un agujero cada vez más profundo del que es casi imposible escapar. Esta es la deuda que debes evitar como la peste y pagar lo más rápido posible. Es un ancla atada a tu cuello. La deuda buena, por otro lado, es una herramienta de creación de riqueza. Es la deuda que se utiliza para adquirir un activo que se espera que se aprecie en valor o que genere un flujo de caja positivo. El ejemplo más claro es una hipoteca a tipo fijo para una propiedad de inversión. Digamos que obtienes una hipoteca al 4%. La propiedad genera un rendimiento por alquiler del 5% anual y además se aprecia a un ritmo promedio del 3% anual, en línea con la inflación y el crecimiento. Tu rendimiento total sobre el activo es del 8%. Tu coste de la deuda es del 4%. Has creado un spread o diferencial positivo del 4%. No solo el inquilino está pagando tu hipoteca,
sino que la diferencia entre el rendimiento del activo y el coste de la deuda es tu beneficio, amplificado por el apalancamiento. La mayoría de la gente ve la hipoteca como una carga de 300.000 euros. La realidad es que es una herramienta que te ha permitido controlar un activo de 300.000 euros con una inversión inicial mucho menor, quizás 60.000 euros. Estás usando el dinero del banco, el OPM, Other People's Money, para construir tu propio patrimonio. No es sobre la cantidad de deuda que tienes, es sobre la calidad de los activos que esa deuda respalda. Este principio se aplica más allá de los bienes inmuebles. Un préstamo estudiantil para una carrera con alta demanda y alto potencial de ingresos es deuda buena. Un préstamo para iniciar un negocio con un modelo sólido y un foso competitivo es deuda buena. El error emocional que comete la gente es centrarse en el número grande y aterrador del pasivo en su balance. Les produce ansiedad. Y para aliviar esa ansiedad, destinan cada euro extra a liquidar esa deuda, incluso si es una hipoteca al 3%. Lo que no ven es el coste de oportunidad. Ese euro extra, en lugar de pagar una deuda barata que la inflación ya está erosionando, podría haberse invertido en un fondo indexado diversificado que históricamente ha rendido un 7-10% anual. Estás renunciando a un rendimiento potencial del 10% para pagar una deuda que te cuesta un 3%. Es una decisión financieramente ilógica, impulsada por el miedo en lugar de por las matemáticas. La paz mental que obtienes al no tener deudas es una trampa. Es una comodidad a corto plazo que te cuesta la libertad financiera a largo plazo. Construir un sistema financiero personal que utilice la deuda de manera inteligente requiere pensar como un ingeniero, no como un apostador. No se trata de endeudarse al máximo para maximizar las ganancias, sino de construir una máquina robusta y para todo tipo de climas, lo que yo llamo un all-weather portfolio. El principio fundamental es la diversificación radical, no solo entre activos, sino también en las estructuras de tus pasivos y en tu capacidad para servirlos. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran no es su genialidad para predecir el futuro, sino su humildad para admitir que no pueden. Por eso construyen sistemas que no dependen de que una única cosa salga bien. En el lado de los activos, esto significa poseer una mezcla de acciones, bonos, materias primas y oro. Activos que se comportan de manera diferente en distintos entornos económicos. Crecimiento, recesión, inflación alta o baja. Pero este principio también se aplica a la deuda. Tener una hipoteca a tipo fijo es una posición increíblemente poderosa en un entorno de inflación creciente, como vimos en los años 70 y estamos viendo de nuevo hoy. Es una apuesta estructural contra la devaluación de la moneda. Sin embargo, depender exclusivamente de la deuda inmobiliaria te hace vulnerable a una crisis en ese sector específico. Por eso, el inversor sofisticado diversifica sus fuentes de apalancamiento. Puede usar un apalancamiento de cartera de bajo coste para sus inversiones bursátiles o financiar un negocio. La clave es que ninguna tormenta en un mercado concreto pueda hundir todo el barco. La segunda parte de la ingeniería es la gestión del flujo de caja. La deuda solo es sostenible si puedes hacer los pagos. El sistema se rompe cuando los ingresos se detienen. Por eso, antes de tomar deuda buena, debes tener un fondo de emergencia sólido, de 6 a 12 meses de gastos. Esto no es dinero para invertir, es el seguro de tu máquina. Es lo que te permite seguir haciendo los pagos de la hipoteca. Si pierdes tu trabajo o si tu propiedad de alquiler se queda vacía durante unos meses. La mayoría de la gente piensa en el apalancamiento en términos de retorno. La realidad es que primero debes pensar en él en términos de supervivencia. El juego se gana permaneciendo en el juego. En 50 años de mercado, he visto a genios quebrar porque asumieron demasiado riesgo de liquidez. Tenían activos brillantes, pero no podían hacer frente a una llamada de margen o a un pago de deuda a corto plazo. No puedes tener el crecimiento a largo plazo que ofrece la deuda buena y la liquidez total del efectivo al mismo tiempo. El universo no te lo permite. Tienes que elegir y gestionar el equilibrio. Al pagar tu hipoteca de bajo interés de forma acelerada, estás eligiendo la liquidez y la seguridad percibida sobre el crecimiento. Estás desmantelando tu propia máquina de creación de riqueza pieza por pieza. Estás devolviendo al banco la herramienta más poderosa que te ha dado, y lo haces voluntariamente, pagando una prima por ello a través del coste de oportunidad. Piénsalo como un sistema de engranajes. Tu ingreso es un engranaje. Tus activos son otro, y la deuda buena es el engranaje que los conecta y multiplica la fuerza de todo el sistema, usando la energía de la inflación para impulsarlo hacia adelante. Quitar ese engranaje por miedo es condenar a la máquina a funcionar a una fracción de su potencial.
De acuerdo, pasemos de la teoría a la práctica. Te voy a dar la primera estrategia, la más simple y poderosa que puedes implementar. La estrategia del arbitraje de la hipoteca. Es el primer engranaje que debes instalar en tu máquina de creación de riqueza. La mayoría de la gente, cuando recibe un dinero extra, una paga doble o una herencia, piensa que la decisión más inteligente y responsable es hacer una amortización anticipada de su hipoteca. La realidad es que, en la mayoría de los casos, es una de las peores decisiones financieras que pueden tomar. Están destruyendo capital. La estrategia consiste en lo siguiente. En lugar de destinar ese capital extra a reducir el principal de tu hipoteca, a tipo fijo y bajo interés, lo inviertes sistemáticamente en una cartera globalmente diversificada de activos de crecimiento, como un fondo indexado al MSCI World. ¿Por qué funciona esto? Por una simple cuestión de matemáticas y de entender cómo funciona la máquina económica a largo plazo. Imagina que tienes una hipoteca al 3% de interés fijo. Cada euro que usas para amortizar esa hipoteca te está dando un retorno garantizado del 3%. Eso es lo que te ahorras en intereses futuros. Ahora, compara eso con el retorno histórico de los mercados de valores globales. A largo plazo, a pesar de las crisis, las guerras y las pandemias, han promediado un retorno de entre el 7% y el 10% anual. Al invertir tu dinero en lugar de pagar la deuda, estás capturando la diferencia, el spread, entre el rendimiento de tus activos y el coste de tu deuda. En este ejemplo, estás cambiando un retorno del 3% por uno potencial del 7-10%. Pero el mecanismo es aún más poderoso. Recuerda que la inflación está trabajando a tu favor, erosionando el valor real de tu deuda del 3%. Si la inflación es del 2%, el coste real de tu deuda es solo del 1%, 3% de interés nominal, 2% de inflación. Así que la ecuación real es que estás renunciando a un retorno del 1% real para buscar un retorno del 5-8% real. La asimetría es abrumadora. Veamos un ejemplo histórico. Piensa en alguien que compró una casa en 2012. Los tipos de interés eran históricamente bajos. Podría haber conseguido una hipoteca fija a 30 años por debajo del 3%. Durante la siguiente década, el mercado de valores, representado por el S&P 500, experimentó uno de los mayores mercados alcistas de la historia. Cada euro que esa persona hubiera invertido en un fondo indexado, en lugar de amortizar su hipoteca, se habría multiplicado varias veces. Habría terminado la década con un capital de inversión significativo y con una deuda hipotecaria cuyo valor real se había reducido por la inflación. El que se apresuró a pagar la hipoteca terminó la década con una casa pagada, sí, pero con un patrimonio neto drásticamente inferior. No se trata de ser un genio de las finanzas, se trata de entender los flujos del sistema. El error que comete la mayoría es que toman decisiones financieras basándose en emociones a corto plazo, no en la lógica a largo plazo. El miedo a la deuda es una emoción poderosa, inculcada durante generaciones. Pagarla produce un alivio inmediato, una sensación de seguridad, pero es una falsa seguridad. Es la seguridad de estar de pie en una escalera mecánica que baja. Puede que no te caigas, pero nunca llegarás a la cima. Para implementar esto, el proceso es simple. Primero, asegúrate de que tu deuda es buena. Tipo de interés bajo y fijo. Segundo, construye un fondo de emergencia de 6 meses. Este es tu cortafuegos, no es negociable. Tercero, calcula cuánto dinero extra podrías destinar a la hipoteca cada mes. En lugar de enviarlo al banco, abre una cuenta en un broker de bajo coste y programa una transferencia automática para invertir esa cantidad en un ETF o fondo indexado global. Luego, olvídate. Deja que la máquina funcione durante décadas. El beneficio psicológico de esta estrategia, una vez que entiendes el mecanismo, es inmenso. Pasas de sentir el peso de la deuda a verla como una palanca. Tu hipoteca deja de ser un pasivo en tu mente y se convierte en el motor de tu cartera de inversión. La verdadera paz mental no viene de tener cero deudas. Viene de saber que tienes un sistema robusto que genera riqueza para ti, un sistema que te protege de la erosión silenciosa de la inflación y te posiciona para capturar el crecimiento a largo plazo de la economía global. Ahora, elevemos el nivel de sofisticación. La estrategia del arbitraje de la hipoteca es poderosa, pero te expone a un riesgo, el riesgo de la volatilidad del mercado de acciones. ¿Qué pasa si necesitas el dinero durante una crisis como la de 2008? Por eso, el siguiente paso es construir una máquina financiera verdaderamente para todo tipo de climas, lo que yo llamo el all-weather portfolio, financiado en parte por deuda buena. Lo que separa a los inversores que sobreviven y prosperan de los que quiebran
no es su capacidad para predecir el futuro, sino su humildad para aceptar que no pueden. Y por tanto, la sabiduría para construir una cartera que no necesite hacerlo. La mayoría de la gente, cuando piensa en invertir el dinero que no usa para pagar la hipoteca, piensa en una sola cosa: acciones. La realidad es que una cartera 100% en acciones es frágil. Funciona espectacularmente bien en un entorno de crecimiento económico y baja inflación, pero puede ser devastada en otros entornos. Un sistema robusto debe estar equilibrado para prosperar, o al menos sobrevivir, en los 4 escenarios económicos posibles: crecimiento mayor de lo esperado, crecimiento menor de lo esperado, recesión, inflación mayor de lo esperada e inflación menor de lo esperada, deflación. La estrategia consiste en tomar el capital que has liberado al no pagar tu hipoteca y distribuirlo en una cartera diseñada para este equilibrio. Una versión simplificada de esta cartera, accesible para cualquier inversor, sería algo así: un 30% en acciones, que prosperan en épocas de crecimiento; un 40% en bonos del tesoro a largo plazo, que prosperan en recesiones y deflación; un 15% en bonos del tesoro a medio plazo, ofrecen estabilidad; un 7, 5% en oro y un 7, 5% en una cesta diversificada de materias primas. Ambos prosperan en épocas de alta inflación. ¿Por qué funciona? Porque los activos están elegidos por su comportamiento diferente en cada entorno económico. Cuando las acciones se desploman en una recesión, como en 2008, los bonos del tesoro a largo plazo tienden a dispararse de valor, porque los bancos centrales bajan los tipos de interés para estimular la economía. El oro brilla cuando la gente pierde la fe en el dinero fiduciario debido a una inflación galopante, como en los años 70. La clave es la correlación negativa entre los activos. No se trata de elegir ganadores. Se trata de construir un equipo donde las debilidades de un jugador son las fortalezas de otro. El resultado es una trayectoria de crecimiento mucho más suave, con caídas mucho menos profundas. Y esto es crucial psicológicamente. La razón número uno por la que los inversores pierden dinero no es por elegir malos activos, es por vender buenos activos en el peor momento posible, presas del pánico. Una cartera all-weather reduce la volatilidad y te da la fortaleza emocional para mantener el rumbo. Pensemos en la crisis de 2008. El inversor apalancado 100% en acciones vio su cartera caer más de un 50%. El pánico era inevitable. El inversor con una cartera all-weather habría experimentado una caída mucho menor, quizás de un solo dígito, porque la subida de sus bonos y su oro habría compensado gran parte de la caída de las acciones. Sobrevivió para seguir luchando y beneficiarse de la recuperación posterior. Puedes tener el máximo rendimiento potencial o puedes tener la máxima probabilidad de supervivencia. El universo no te permite tener ambos. La mayoría persigue el primero y acaba sin ninguno. El error común es pensar que la diversificación consiste en tener acciones de diferentes empresas o de diferentes países. Eso es una diversificación superficial. La verdadera diversificación es entre clases de activos, que responden de forma diferente a los cambios en el entorno económico. Implementar esta estrategia es tan simple como la anterior. Utiliza el capital liberado de tu hipoteca para comprar ETFs que repliquen cada una de estas clases de activos en las proporciones indicadas, y rebalancea la cartera una vez al año para mantener las ponderaciones. Al hacer esto, has transformado tu deuda hipotecaria no solo en una herramienta para comprar un activo, tu casa, sino en la fuente de financiación de una máquina de inversión sofisticada y resistente, diseñada para soportar cualquier tormenta que la economía le depare durante las próximas décadas. Esa es la verdadera seguridad financiera. Hemos recorrido un largo camino juntos, desmantelando una de las mentiras financieras más arraigadas de nuestra cultura. Es hora de ensamblar todas las piezas, de ver la máquina completa y entender no solo cómo funciona, sino por qué es la única estructura que te dará una oportunidad real de alcanzar la verdadera seguridad financiera en el mundo en que vivimos. Permíteme resumir los principios fundamentales que hemos descubierto. El primer y más importante es que tu mayor enemigo financiero no es la deuda, es la inflación. Es el impuesto silencioso y garantizado que erosiona el valor de tu trabajo, tus ahorros y tus sueños. La mayoría de la gente piensa que el camino más seguro es acumular efectivo y evitar las deudas. La realidad es que esa es la estrategia más arriesgada de todas, porque te deja completamente expuesto a la fuerza más destructiva y persistente de la economía moderna. El segundo principio es la distinción crítica entre la deuda buena y la deuda mala. No se trata de cuánta deuda tienes, se trata de para qué la usas.
La deuda mala, la de consumo a alto interés, es un veneno que debes eliminar con urgencia. La deuda buena, la de bajo interés y a tipo fijo usada para adquirir activos productivos, es la herramienta más poderosa de creación de riqueza a tu disposición. Es la palanca que te permite usar el dinero de otros para construir tu propio patrimonio, mientras la inflación trabaja silenciosamente a tu favor, reduciendo la carga real de esa deuda cada día que pasa. El tercer principio es el del arbitraje y el coste de oportunidad. Cada euro que usas para pagar anticipadamente tu hipoteca al 3% es un euro que no estás invirtiendo en activos que históricamente han rendido un 7% o más. Es una decisión que te da una pequeña y efímera sensación de seguridad a cambio de un coste masivo en tu potencial de riqueza a largo plazo. Es elegir la comodidad emocional sobre la lógica matemática. Pero entender estos principios intelectualmente no es suficiente. Lo que separa a los inversores que sobreviven y prosperan de los que quiebran y se rinden no es su coeficiente intelectual, es su dominio sobre su propia psicología. He visto a personas increíblemente inteligentes destruir su patrimonio porque no pudieron controlar los impulsos de su cerebro primitivo. Debes evitar a toda costa los siguientes errores de comportamiento. El primero es el sesgo de aversión a la pérdida. El dolor de perder 1.000 euros es psicológicamente mucho más intenso que el placer de ganar 1.000 euros. Este sesgo te hace ver la deuda como un riesgo tangible y aterrador, mientras que el riesgo de la inflación, al ser lento y abstracto, apenas lo percibes. Para construir riqueza, debes forzarte a ver los riesgos tal y como son, no como tu cerebro emocional lo siente. El segundo error es la necesidad de gratificación instantánea. Pagar una deuda te da una recompensa emocional inmediata. Construir una cartera de inversión es un proceso lento, aburrido y que requiere décadas de paciencia. Nuestro cerebro está programado para preferir la recompensa de hoy a la del mañana. Debes diseñar un sistema, con inversiones automáticas y revisiones infrecuentes, que te proteja de tu propio impulso de sabotear el plan a largo plazo. El tercer error es el pensamiento de todo o nada. La gente cree que debe elegir entre tener una hipoteca o invertir. La realidad es que el enfoque óptimo es hacer ambas cosas. Mantener la deuda buena y usar el capital liberado para construir un sistema de activos. Puedes tener la seguridad de una vivienda o el crecimiento de una cartera de inversión, pero el verdadero poder reside en tener ambas cosas funcionando en sinergia. El marco completo, la máquina final que debes construir, es entonces una síntesis de estructura y mentalidad. Primero, la estructura. 1. Elimina toda la deuda mala sin piedad. 2. Construye un fondo de emergencia de 6 a 12 meses como base de tu sistema. 3. Utiliza deuda buena, principalmente hipotecas a tipo fijo, para adquirir activos de calidad. 4. En lugar de amortizar anticipadamente esta deuda, invierte la diferencia de forma sistemática. 5. No inviertas en una única clase de activo. Construye una cartera diversificada para todo tipo de climas, el All-Weather Portfolio, para asegurar tu supervivencia y crecimiento en cualquier entorno económico. Segundo, la mentalidad. 1. Acepta la realidad de que la inflación es una fuerza permanente y diseña tu estrategia en torno a ella, no en su contra. 2. Desarrolla la paciencia y la disciplina para mantener el rumbo durante décadas, ignorando el ruido del mercado y las crisis temporales. 3. Adopta la humildad de saber que no puedes predecir el futuro y, por tanto, la sabiduría de prepararte para cualquier eventualidad a través de una diversificación radical. Este no es un truco para hacerse rico rápidamente. No es una fórmula mágica. Es un sistema basado en los principios atemporales de cómo funciona la máquina económica. Un sistema que alinea tus intereses con las fuerzas más poderosas del universo financiero. Llegamos así al final de nuestro viaje, pero al principio del tuyo. Lo que hemos construido juntos no es solo un plan financiero, es una nueva forma de ver el mundo. Es entender que la economía, como la naturaleza, opera según leyes y ciclos inmutables. Puedes luchar contra la marea y agotarte, o puedes aprender a navegarla, usando sus corrientes para que te lleven a tu destino. En mis 50 años en los mercados, gestionando miles de millones a través de las mayores crisis de la historia moderna, he aprendido que el éxito financiero tiene muy poco que ver con la brillantez, y casi todo que ver con la humildad, la paciencia y la comprensión de los principios fundamentales. La mayoría de la gente pasa su vida trabajando por dinero. La realidad es que el objetivo es hacer que el dinero y el sistema trabajen para ti. Y la deuda buena, contrariamente a todo lo que te han enseñado,
Es el engranaje principal que pone esa máquina en movimiento. Es el catalizador que convierte tu trabajo en capital y tu capital en libertad. El marco que te he presentado, la máquina all-weather financiada por el arbitraje de la deuda, es la manifestación práctica de esta filosofía. No se trata de perseguir el máximo rendimiento posible, se trata de buscar el máximo rendimiento ajustado al riesgo de ruina. Porque el juego de la inversión no se gana haciendo las apuestas más audaces. Se gana sobreviviendo el tiempo suficiente para que la magia del interés compuesto haga su trabajo. Puedes tener la emoción de las grandes ganancias a corto plazo o la certeza de la riqueza a largo plazo. El universo rara vez te permite ambas cosas. La elección de la mayoría, impulsada por la codicia y el miedo, es la primera. La elección de los sabios es la segunda. Esta travesía requiere que te enfrentes a tus miedos más profundos, a las creencias que te han inculcado desde niño. Requiere que confíes en la lógica por encima de la emoción, en los datos históricos por encima de las anécdotas, y en los sistemas por encima de las predicciones. Requiere que aceptes que la verdadera seguridad no proviene de la ausencia de obligaciones, sino de la posesión de un sistema de activos robusto y productivo que te proteja de lo inevitable. Es un cambio de paradigma profundo, de ver la deuda como un ancla que te hunde a verla, como la vela que captura el viento de la inflación, para impulsar tu barco hacia adelante. La paz mental que buscas no se encuentra en una cuenta bancaria con saldo cero de deudas. Se encuentra en la confianza de saber que has construido una máquina financiera sólida, una fortaleza capaz de resistir las tormentas económicas y de prosperar a lo largo de las décadas, proveyendo para ti y para las generaciones que vendrán después de ti. El dinero no es el objetivo final. El dinero es solo una herramienta. Es un medio para conseguir lo que realmente importa. Tiempo, opciones, la capacidad de vivir la vida en tus propios términos, de contribuir al mundo de la manera que elijas y de cuidar de las personas que amas. Lo que te he dado no son consejos de inversión. Son los principios para construir una vida de independencia y significado. La máquina económica seguirá funcionando, los ciclos de deuda seguirán girando, y la inflación seguirá devaluando el dinero de quienes no entienden el juego. La pregunta ya no es cómo funciona el sistema. La pregunta ahora es, ¿qué vas a hacer al respecto? La mayoría de la gente escuchará esto, sentirá una chispa de inspiración y luego volverá a sus viejos hábitos, prisioneros de su miedo. Pero algunos, unos pocos, entenderán la profunda verdad de estos principios y comenzarán hoy mismo a construir su máquina. Mi esperanza es que tú seas uno de ellos, porque la riqueza no se encuentra, se construye, engranaje a engranaje, principio a principio.